Muy bien, amén. Muy bien, vamos a la palabra. Como decía la pastora, estamos en inscripciones para la licenciatura en teología. Si usted se está animando o conoce a alguien que se quiera animar, este es un buen tiempo. La verdad es que es muy módico, es muy barato y la verdad es que también está relativamente sencillo porque es una sesión al mes y ya el resto del mes usted lo dedica a lecturas. En ocasiones si el maestro encarga algún trabajo, algún ensayo, bueno, pues es lo que hay que cubrir. Y está muy padre, la verdad. La enseñanza y el contenido pues es de mucha calidad. No crea que lo estamos dando nada más la pastora y yo, no. Cada módulo es un maestro diferente, de talla internacional, entonces pues eso ha enriquecido mucho. Y varones, el viernes tuvimos nuestra primera reunión del año 2025, déjenme le platico. Yo sé que algunos dijeron, es que no me di cuenta, pues hay que estar más alertas. Entonces el viernes tuvimos nuestra primera reunión, esta semana no hay, ya la siguiente volvemos a tener reunión. Acuérdense que estamos los varones cada 15 días. Muy bien, vamos a la palabra. Vamos a leer una porción que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58. A partir del versículo 1, y dice así: Clama a voz de cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es la voz de Dios hablándole a Isaías para que Isaías lo comunique a su pueblo. Y sigue diciendo que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para que contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dice el 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que en todo traes dirección, traes justicia. Sabemos que en todo, Señor, podemos encontrar aliento de vida, y permite que la enseñanza del día de hoy quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.
Si se puede dar cuenta, leímos este pasaje de Isaías 58. Yo creo que es el pasaje que nos habla con más claridad y con más certeza de cómo debemos ayunar y del ayuno que espera Jehová de cada uno de nosotros. El Señor me daba esta palabra porque usted debe de saber, si es que no lo sabe, y si sí lo sabe, usted va a la mitad de 21 días de ayuno. Y si esa mitad no ha sido la mitad porque no lo ha iniciado, bueno, pues por lo menos podemos tal vez ayunar estos 10 días que nos quedan. Pero tenemos que hacerlo de la manera correcta y de la manera en que el Señor nos enseña y nos dice que debemos de ayunar. Y vamos a ir desglosando algunos puntos y algunas situaciones de la forma y de la importancia del ayuno. De eso es la enseñanza del día de hoy. Así que hoy le vamos a llamar el ayuno de Jehová. Así vamos a llamar al tema del día de hoy. Pero antes de iniciar con los versículos, quiero platicarle la historia de un leñador, bueno, de dos leñadores. Y estos eran dos leñadores, creo que eran de Valsequillo, aunque allá no hay árboles, ¿verdad? No. Entonces eran de allá de donde es Pinocho, de madera, ¿verdad? Pinocho es de madera. Y estaban los dos leñadores y tenían la consigna de cortar algunos árboles. Entonces uno de los leñadores era pues más maduro, vamos a decirlo. Maduro, fuerte, formal, así como su pastor. Y el otro era también fuerte, pero no tan maduro, era más joven. Entonces el joven, pues ya sabe cómo son los jóvenes, le dice al maduro: oye, vamos viendo a ver quién de los dos corta más árboles al final del día, ¿verdad? Al terminar su turno. Y le dice el mayor: claro, vamos dándole. Pues empiezan con todas las ganas. Conteste: bueno, sí, bueno. A lo mejor es Dios. Y empiezan a cortar los dos árboles, pum, pum, pum. El más joven, pues obviamente él sentía que tenía la ventaja porque se sentía más fuerte. No le dieron riumas ahora que nevó. Entonces, pues él se sentía en todo su apogeo, ¿verdad? Y estaba dándole. Y el más maduro, bueno, le daba también con ganas, le daba con fuerza. Pero el joven seguía, corte y corte y corte. Y el más maduro se tomaba un tiempo, cortaba aproximadamente 1 hora y luego iba y se sentaba 15 minutos. O sea, iba y agarraba airecito, se sentaba. Después de esos 15 minutos se volvía a levantar y seguía cortando árboles. Y así, todo el turno, toda la mañana. Cuando terminan el turno, el joven se da cuenta que el maduro había cortado 1/3 más de árboles que él. 1/3 más de árboles. Y le dice: oye, pues ¿cómo le hiciste? Si yo te vi que descansabas y yo no paré en toda la mañana, no dejé de estar golpeando árboles. Y le dice el maduro: exactamente, eso fue lo que hiciste, golpear árboles. Por eso no cortaste lo suficiente. ¿Cómo le hiciste? Dice, pues es muy sencillo. Yo cortaba y en los 15 minutos que me tomaba de descanso, afilaba mi hacha. Entonces regresaba con el hacha afilada, descansado, y volvía a cortar más árbol. Y el más joven nunca se sentó a afilar el hacha y estaba dale y dale y dale. Pues finalmente el maduro terminó cortando más árboles, porque se tomaba el tiempo necesario y suficiente para afilar el hacha y poder seguir con su labor. En ocasiones vemos mucha gente en los ministerios y en los servicios de la iglesia y en el servicio para la iglesia, así como el joven, a darle y darle y darle y darle,
y sirve en limpieza, y sirve con los niños, y sirve con los jóvenes, y sirve con los grandes y con los chicos, y al revés, y terminan agotados. Y de pronto vemos a alguien que se dedica a una sola labor, a un solo ministerio o a dos, bueno, dependiendo, pero que también se toman el tiempo de afilar. Y no me estoy refiriendo a que se queden sentados sin hacer nada. Afilar el hacha para nosotros como pueblo de Dios significa tomarnos el tiempo para orar y para ayunar. Eso es afilar el hacha espiritualmente. Queremos ministraciones, queremos liberaciones, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero no nos tomamos el tiempo de orar y de ayunar. Y yo sé que la mayoría de la gente dice, no, es que sí oro. Yo le puedo asegurar, y si usted hace un examen de conciencia, sea muy honesto con usted mismo, y yo le puedo asegurar que es poco el tiempo que utiliza para orar. Y todavía más poco el tiempo que utiliza para ayunar. Porque si no lo convocamos cada principio de año, yo le puedo asegurar que se nos va el año y no ayunamos. Digo, salvo muy honrosas excepciones. Se nos pasa el tiempo queriendo hacer y queriendo crecer y queriendo desarrollarnos espiritualmente, pero nada más estamos dándole golpes al árbol porque no afilamos el hacha. Y es necesario orar y es necesario ayunar. De la oración hemos hablado mucho y usted sabe que es muy importante el orar. Es primordial y es muy trascendental el mantenernos en oración. Pero hoy nos queremos referir al ayuno, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: si tuvieran fe, y no les voy a cantar, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese monte: pásate de aquí para allá y de allá para acá, o échate al mar, y el monte se echaría. Y termina ese pasaje del Señor, el versículo 21, termina ese pasaje diciéndole: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir? Que sí, podemos tener muchísima fe. Podemos tener muchísima fe en el Señor, obviamente, hablándolo como debe de ser. Pero también es necesario afilar el hacha, y es necesario afilar el hacha con ayuno y oración. Entonces el Señor nos llama a que nosotros vamos a poder cambiar nuestras circunstancias. Ese monte son nuestros problemas, son nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras situaciones. Y esos montes, esas situaciones se van a mover con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Así que la oración y el ayuno son la antesala, y así lo voy a decir, es el preámbulo o la antesala para que usted pueda tener una victoria espiritual. Tenemos que recordar que si venciere, si saliera vencedor, ¿recuerda? Lo vimos cuando estábamos revisando las iglesias de Apocalipsis. Eso significa que todavía hay muchas cosas que tenemos que vencer. Y la antesala para resultar vencedores es el ayuno y la oración. Si usted invierte tiempo en ayuno y oración, usted está más cerca de la victoria, cualquiera que sea su problema. Así que hoy vamos a revisar algunos puntos acerca del ayuno. Y el primer punto es el principio o el objetivo del ayuno o de ayunar. En las escrituras, si usted revisa la Biblia, y sobre todo nos lo menciona muchísimo en el Antiguo Testamento, y no es que no lo mencione en el Nuevo, pero en el Antiguo nos muestra inclusive historias y situaciones donde el pueblo de Dios cambió su rumbo totalmente por medio de la oración y del ayuno. Usted sabe de la reina Esther,
que por medio del ayuno y la oración de todo el pueblo de Israel pudieron cambiar el destino del pueblo de Israel. Usted sabe de cómo también David llamó ayuno y oración para que no hubiese destrucción de parte de Dios. Hay muchísimas historias acerca del ayuno y la oración. El pueblo de Nínive, como decía la pastora, muy certeramente. Cuando el Señor envía a su profeta a Nínive, no quería ir, porque sabía que la gente de Nínive era brava. No, deje usted los cholos del industrial, estos sí eran bravos. No, dicen que eran tan tremendos la gente de Nínive que a sus, ¿cómo se llama? A sus contrarios, a sus enemigos, los desollaban y ponían sus pieles ahí en las entradas de la ciudad. Como si eran totalmente violentos. Olvídese de chapitos y eso. No, estos sí eran violentos. Sí, no. Algo tremendo. Y reciben el llamado del Señor y convocan a ayuno y oración. ¿Y qué cree? El Señor tuvo misericordia de ellos. Así que el ayuno es la herramienta de nuestro Señor para llamar a Dios a nuestro favor. Es la herramienta que Dios nos da, o una de esas tantas herramientas que Dios nos da para Él poder actuar en nuestro favor, para poder encontrar dirección y para poder encontrar ayuda, para poder salir de todas esas crisis en las que nos encontramos y que no hayamos en ocasiones cómo salir de ahí. Porque el ayunar, el objetivo de ayunar es renunciar a lo natural para buscar lo sobrenatural en nuestra vida. Es renunciar a la carne, a algún placer, algo que me genera satisfacción, para buscar un crecimiento espiritual en mi vida. Es renunciar a mí mismo para poder escuchar un sí de parte de Dios. Porque eso es lo que buscamos, el favor de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice Zacarías 7, versículos 5 y 6. Habla a todo el pueblo del país, a los sacerdotes diciendo, también es palabra de Dios para el pueblo: cuando ayunéis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, esa es la paciencia de Dios, 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Yo les pregunto, ahorita después de la iglesia, cuando terminemos el servicio, ustedes van a ir a comer, sin duda alguna. Y yo le puedo preguntar, ¿usted va a estar comiendo con Dios en mente? Con su pastor en mente, pobrecito pastor, se le veía desmejorado, ¿ya comería? ¿Verdad que no? Normalmente no, es la verdad. Normalmente no, porque lo que estamos ahí agradando es a nuestro cuerpo y estamos tratando de satisfacernos. Es más, estamos buscando, y muchos yo creo que así lo hacemos o lo van a hacer, van a buscar comer algo que les agrade y que les sepa rico y que puedan disfrutar, porque el comer es un placer y lo disfrutamos, ¿cierto? Entonces cuando comemos y cuando le damos alimento a nuestro cuerpo, lo hacemos pensando en nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro placer, para nuestra carne. Pero cuando ayunamos, tenemos que hacerlo ayunando, pensando en el Señor y pensando en un crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad hemos distorsionado tanto el asunto del ayuno que ayunamos para deshacerme de los kilitos del fin de año, no pensando en Dios,
ni pensando en agradar a Dios, ni pensando en que Dios se mueva a mi favor. Pero el Señor nos dice así. Y Él entiende que si estamos comiendo o vamos a comer, bueno, pues es para nosotros. Pero cuando se trata del ayuno, tenemos que ayunar para Él, para el Señor. Esto nos lleva al punto 2, el propósito del ayuno. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos o para qué ayunamos? Pues porque cuando ayunamos, estamos ayunando para el Señor, para tener un crecimiento espiritual, un fortalecimiento en el espíritu. Es fortalecernos en el espíritu. Es privarnos de algo que nos genera un placer o una satisfacción porque estamos buscando el favor de Dios en nuestra vida y porque estamos fortaleciéndonos espiritualmente. Mire, yo les pongo un ejemplo bien sencillo. Fortalecemos nuestro espíritu de lunes a viernes para irnos a trabajar a la maquila a las 6 de la mañana. Pero cuando se trata de venir a la iglesia a las 11, batallamos para fortalecernos. Y se trata de Dios. Y cuando usted va a trabajo de lunes a viernes, va porque sabe que le van a pagar y está fortaleciendo su carne. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tenemos que fortalecer nuestro espíritu. El ayuno es para fortalecer nuestra parte espiritual, para llamar lo sobrenatural en nuestra vida. Tenemos que buscar que Dios actúe a nuestro favor y eso lo vamos a lograr por medio del ayuno. Tenemos que darle prioridad a nuestro espíritu cuando ayunamos y no a lo físico que es nuestro cuerpo. Cuando nosotros le damos a Dios la prioridad en lo espiritual, mi relación con Él se fortalece. Es una cuestión de prioridad. Es decirle a Dios que es lo primero en nuestra vida, porque estamos pensando en Él y porque estamos sacrificando nuestro placer y nuestra necesidad por encontrarnos con Él. ¿Sí nos vamos entendiendo? Así que, ¿está usted dispuesto a dejar de gratificar la carne y fortalecer el espíritu? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Está usted dispuesto a eso? Digo, no me tiene que contestar a mí. Piénselo, contéstele al Señor. Porque si usted decide por fortalecer su espíritu, es mostrarle a Dios que va usted en serio en esa relación con Él. Que va en serio en esa relación que quiere tener con el Señor. Que no estamos jugando nada más a ser cristiano, sino que verdaderamente nos queremos comprometer. Y en este pasaje de Isaías 58 es el pasaje yo creo que más extenso, les decía, y que nos habla con más claridad acerca del ayuno en las Escrituras. Y dice: clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Anúnciale a mi pueblo que han sido malcriaditos, que no se han portado bien. A la casa de Jacob, de Israel, anúnciale su pecado. Se fija, o sea, la Escritura nos habla de corrección. Cuando no nos hablan de corrección y cuando la palabra no nos confronta, no nos va a generar un crecimiento espiritual. No va a haber transformación. Porque vamos a sentir que somos los campeones y los amos del universo. Entonces, pues, perfecto, pues ¿qué más? ¿Qué hacemos? Pues vámonos todos a la casa a comer. Pero realmente tenemos que buscar esas áreas en las que tenemos que mejorar. Y aquí el Señor les dice: es que estos chavos, así les dice, es que estos chavos me buscan cada día y quieren saber de mí, quieren saber mis caminos. Como gente, o sea, quieren saber de mí y me buscan como si fueran ellos hecho justicia. Como si ellos hicieran justicia, como si ellos estuvieran justificados delante de mí, como si nunca se hubieran alejado de la ley de su Dios.
Me piden juicios y quieren acercarse a Dios. Y sí, va, porque me dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, ellos hacían muchas cosas religiosamente, entre ellas el ayunar, pero no lo hacían de un modo agradable a Dios. Entonces le reclamaban a Dios, oye, pues si estaba ayunando y no te veo. Por eso Dios les dice, pues si están, aunque estén ayunando, pero están alejados de mi palabra y no están justificados dentro de mí, pues nomás te estás mal pasando, mi chavo. Nomás te estás mal pasando. Y luego le sigue diciendo, he aquí que el día de vuestro ayuno buscas vuestro propio gusto. O sea, ayunas para andar presumiendo que estás ayunando. O porque quieres bajar esos kilitos del fin de año. ¿Verdad? Es parte de lo que les está diciendo. Porque están ayunando, pero sigues oprimiendo a tus trabajadores. Sigues siendo así como que canela pura. Sigue siendo candela. Para que me entiendan. Sí, para que en el lenguaje cubano. He aquí que para contiendas y debates ayunas. O sea, hay gente en las redes sociales que yo veo que pone que el ayuno y empieza, no, es que ese ayuno no es, y es que es bien fariseo, y ay, qué religioso, y ay, cómo no ayunan de celular. ¿Se ha fijado eso? Traemos unos debates que ni al caso. Y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy. O sea, así no me sirve, les dice el Señor. Así no me sirve. O sea, eso que estás tratando de hacer, pues nomás es una malpasada, porque no lo estás haciendo de la manera correcta. Porque si sigues ayunando así, para que tu voz sea oída en lo alto, no va a suceder. ¿Qué quiere decir? Que el propósito de ayunar es que Dios nos escuche. Pero si no lo hacemos de la manera correcta, Dios no nos va a escuchar de todas formas. Por eso le digo que nada más nos vamos a malpasar. Esto nos lleva al tercer punto. ¿Cómo tenemos que practicar el ayuno entonces? Fíjese lo que nos dice el Salmo 69, y fue lo que leí ahorita al inicio del servicio. Salmo 69 a partir del versículo 10, versículo 10. Salmo 69, 10. Dice el salmista, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Cuando ayunamos, afligimos nuestra alma. Por esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, o sea, los importantes, los jefes, los principales. Y me zaherían en sus canciones los bebedores. Esa palabra se refiere a que hablaban de él, decían cosas malas de él. Pero yo a ti oraba, oh Jehová. O sea, estaba ayunando, se puso en ayuno, y mientras estaba en ayuno, oraba, porque también eso hay que hacer. No podemos ponernos en ayuno y no hacer ni siquiera una oración. Pero yo a ti oraba al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, de lo profundo de las aguas. Que no me aneguen las corrientes de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Como cuando sentimos que nos está succionando la tierra, ¿verdad? El lodo, las arenas movedizas.
¿Se ha sentido alguna vez así? Que trágame tierra, o sea que ya no sabe ni por dónde. Nosotros decimos, ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Es una frase muy de Chihuahua. Ya no sentimos lo duro sino lo tupido. Señor, estoy que me traga la tierra. No hallo ni por dónde. El mundo nos está oprimiendo completamente y nos está encerrando y nos está cerrando el futuro y el destino. Aquí en estas situaciones como estas del salmista, que sientes que ya no hay para dónde hacerle, ya no hay para dónde moverse, aquí en estas situaciones es donde es importante ayunar. Es donde es importante poder buscar la voz de Dios, el poder escuchar su voz, pero buscarlo con todo el corazón, centrados y concentrados en buscarlo a Él. Y esto es orar con desesperación, y además de orar con desesperación es ayunar. O sea, si ya estamos viendo que nomás me están sangrando las rodillas y no veo solución de mi oración, bueno, pues también hay que ayunar. También hay que ayunar. Fíjese qué nos dice Joel 2, Joel 2:12. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Cómo vamos a convertirnos al Señor? ¿Cómo va a saber el Señor que verdaderamente y sinceramente nos estamos convirtiendo a Él? Pues cuando Él ve nuestro ayuno, nuestro lloro y lamento. Obviamente entre el lloro y el lamento, pues eso nos habla de oración. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, es más importante que le entreguemos de corazón todas esas cosas. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y liberación para Jehová vuestro Dios. Así que dice, tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno y convocad asamblea. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos ayuno, también tenemos que tener asamblea, también tenemos que reunirnos y buscar de Dios, exactamente, venir a la iglesia. ¿Se acuerda cuando tuvimos algunas enseñanzas semanas pasadas, por ahí de septiembre, que hablamos de las fiestas de Dios? Que yo les explicaba que cuando leemos en la escritura que dice fiesta de Dios, es reunirnos con Él. O sea, no es una pachanga de pum, pum, punchis, punchis. No, fiesta en las escrituras significa buscar a Dios. Buscar a Dios. Así, hermano, así como estás bailando. Sí. Buscar a Dios, eso significa. Y aquí les está diciendo, toquen trompeta, proclamen ayuno y convoquen a una reunión para que llamen la atención de Dios, para que Dios se dé cuenta que lo están buscando, que se den cuenta que ustedes le llamen la atención a Dios, vaya, que Dios se dé cuenta que lo están haciendo en serio y de corazón. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto lo quiere? O sea, ¿qué tanto quiere salir de esa situación, de ese pozo que lo está tragando? ¿Qué tanto quiere salir de eso? ¿Qué tanto lo desea? ¿Qué tanto lo necesita? ¿Qué tanto quiere salir de esa situación? Porque si todavía no hemos hecho ayuno y hemos orado, llorado, lamentándonos,
Pues yo creo que todavía no lo queremos lo suficiente. ¿Qué tanto quiere mejorar su vida? ¿Qué tanto necesita salvar su matrimonio? Sus hijos. ¿Lo quiere lo suficiente como para dejar la cena? ¿Lo quiere lo suficiente como para dejar una comida? ¿Lo quiere lo suficiente como para dejar algo de lo que usted consume? Y lo digo así porque también hay gente que puede decir, es que yo estoy ayunando de celular, de redes sociales. ¿Es suficiente como para eso? ¿Lo quiere suficientemente para mostrarle a Dios su deseo por Él, por Dios? Porque cuando revisamos las escrituras, y ahorita lo mencionábamos, todas las veces que el pueblo ayunaba, veíamos resultados, o el pueblo veía resultados maravillosos, respuestas sobrenaturales de parte de Dios. Y sabemos que la oración también es necesaria y también podemos ver respuesta en la oración. También podemos ver respuesta con la alabanza. También podemos ver respuesta proclamando su palabra. Pero hay que acercarnos también al Señor y buscarlo también en ayuno. Y enderezar nuestras veredas y nuestros caminos y corregir nuestras malas prácticas delante del Señor. Y esto nos lleva al punto número 4. Porque el punto número 4 nos podríamos hacer la pregunta, ¿y qué puedo esperar? Isaías 58, versículo 6. Y dice así, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es ese el ayuno? Ese es el ayuno que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca o quiere de cada uno de nosotros? Que podamos ser libres, hermanos. Por eso estamos llevando los jueves, celebremos la recuperación. Por eso para nosotros como pastores es muy importante que cada uno de ustedes pueda venir a asistir y ser libre. Porque por medio de Dios, de una correcta administración de Dios, usted puede dejar cada adicción, cada opresión, cada situación que usted esté viviendo en su vida y que no puede salir de ahí. Porque nosotros tenemos que salir libres y ser libres. Cada ligadura, cada opresión, cada yugo, todo aquello que usted siente que no tiene salida, tenemos que salir de ahí. Pero la pregunta es, ¿no lo hemos intentado todavía con ayuno? Ni nos queremos esforzar a venir un día más a la iglesia. Usted no necesita más cursos o no necesita más, y no me va a malentender, ahorita lo explico. No necesita más programas, no necesita más devocionales desde un punto de vista que con eso me voy a sanar. Lo que usted necesita es romper yugos. Y lo que usted necesita es de Dios. Porque el seguir buscando a Dios únicamente por medio del estudio es llenarse únicamente de conocimiento. Y realmente lo que necesitamos es ver, accionar a Dios y accionar en Dios. Por eso siempre aquí le recomendamos y le decimos que tenemos que ser hacedores de la palabra. Hacedores. O sea, a mí de nada me sirve aprenderme el Salmo 119 completo si no lo practicamos.
Y le digo el 119 porque usted sabe que es el más largo de toda la Biblia, ¿no? No me sirve de nada aprendérmelo de pie a pa si no lo voy a poner en práctica. Lo que me va a libertad, lo que me va a hacer libre, es romper con todas esas iniquidades y yugos que ando cargando. Tengo que ser libre de ataduras, de cautividad y de tantas cosas que nos tienen cautivos. A veces una cautividad puede ser algo que me sucedió cuando era niño y no lo suelto. Y cada vez que quiero sentir adrenalina en mi vida me vuelvo a acordar y me pongo a sufrir. Porque es lo que me genera endorfinas y adrenalina en mi cabeza. O estamos esperando que alguien más haga algo por mí. Pero yo no suelto eso que traigo ahí cargando. Todo eso nos va a ayudar también el ayuno. En lugar de acudir a buscar del Señor, andamos buscando costumbres y andamos buscando una oración milagrosa para que nos sane. Pero lo que necesitamos es encontrarnos con el Señor. Pero tampoco no nos esforzamos mucho, no crea. Porque sabemos que tenemos situaciones que tenemos que dejar. Pero yo le puedo asegurar que más de uno que se despierta en la mañana y ¡pum! Inmediatamente se mete al celular o en esas cosas que lo tienen atado. Le voy a poner un ejemplo. Mi papá, bueno, mis dos papás eran muy fumadores. Yo siempre les he dicho que el vicio del cigarro es esclavizante, y ahora que ya no se permite fumar en muchos lugares, usted puede darse cuenta cómo el vicio lo saca de los lugares y cómo el vicio lo aparta de sus amistades y de su familia. Porque por el cigarro usted deja ahí la mesa del restaurante donde esté por irse a echar un cigarrito. Pero esa gente que está atada, porque están atados a ese vicio, esclavizados, en cuanto se despiertan, apenas abren el ojo y ya están prendiendo el cigarro. Es un ejemplo, pero ¿cuánta gente hay que apenas abre el ojo y volteamos a ver el celular? O la pornografía o lo que sea, lo que lo tiene a usted esclavizado. ¿Sabe por qué? Porque Satanás lo quiere cautivo. El chisme es otra. La queja es el lenguaje del infierno. Satanás lo quiere cautivo. Por eso Satanás lo quiere inmediatamente, ¡pum!, lo jala inmediatamente a todo eso. Y a veces hasta parecemos imán, ¿verdad? ¿Por qué cree? Porque Satanás sabe nuestra pata de palo, nuestra concupiscencia. Entonces hasta parece imán, ¿verdad? ¡Pum! Es que me llegó solo, no, hombre, que Satanás sabe muchas cosas. Así que Dios te dice, ¿ya ayunaste? ¿No es acaso el ayuno para poder libertarte de ese tipo de situaciones? ¿No es acaso el ayuno para poder escuchar la voz de Dios y poder romper yugos, poder romper la carne? Versículo 7. Fíjese cómo dice el Señor: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Pues de cope lo puedo entender, pero que te escondas del hermano. Vaya, este pasaje nos da risa, pero es bien profundo, ¿eh? No sé si usted lo ha notado, pero cuando yo le hago chistes es porque viene algo duro. Para que se relaje y lo podamos entender bien. Esto es profundo. Porque mire, dice, para poder partir el pan con el hambriento.
No es necesario que usted primero tenga pan. ¿Cómo va a partir el pan con el hambriento si usted no tiene pan? O sea, usted primero tiene que tener pan. Y luego dice, lleve a su casa a un coqueto, a un tazo dorado, a un errante, ¿verdad? Lléveselo a su casa. Una bañadita y como quiera. No es necesario tener casa para que usted lo pueda llevar a la casa. O sea, primero usted tiene que tener casa. Si no, pues ¿a dónde lo va a llevar? Tiene que tener casa. Y luego dice, y cubrir al desnudo. No es necesario primeramente tener algo para poderlo cubrir. Y que usted ya se cubrió y que tiene algo para proveerle y que se cubra. ¿No es así? Y dice, y no te escondes de tu hermano. Y para poderlo entender un poco más a qué se refiere, es que a veces no toleramos a los hermanos. Es que no voy a la iglesia porque el hermano ese me cae muy mal. Y es que no lo quiero ni ver. Dice la güera, decía, ahorita pensé que iba a decir y no dijo, esos hermanos lija, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué son lija? Porque nos tallan, ¿verdad? Nos incomodan. Y si hay un hermano lija es porque algo veo en él que me incomoda a mí, porque tal vez yo soy algo parecido o muy igual a él. Por eso me incomoda. Por eso no lo quiero ver, porque me va a recordar mis propios asuntos. Entonces a todo esto, el Señor te dice, ¿has ayunado? ¿Has ayunado? Porque si ayunas, el Señor te va a bendecir. Ojo con esto. ¿Cómo te va a bendecir? Con pan para que compartas, con techo para que albergues, con ropa para que cubras, y con la tolerancia y el amor y la misericordia para que no te andes escondiendo de nadie. Híjole, ahí vienen los de los domingos que me tocan y me despiertan. Compártales usted el evangelio, verá que no vuelven a pararse ahí. Yo así lo he hecho, de veras. Y me dan la vuelta. Este es el ayuno que busca el Señor de nosotros. Un ayuno buscando de su bendición. Ojo, buscando de su bendición para nosotros ser bendición para alguien más. Bendecidos para bendecir. Usted no puede esperar bendición o estar orando para el que el Señor le llene su cuenta millonaria si no va a bendecir a alguien más. Usted no es un tinaco, un rotoplas para estar acumulando. Usted tiene que ser un tubo, una manguera, para que si usted por ahí corre agua para con usted, usted bendice y le da agua a todo mundo. Híjole, ayer estaban las ferreterías llenas de gente para arreglar las fugas. Ahora, déjeme le digo, hablando de fugas, el Señor le va a ayudar a que usted no tenga fugas. Porque si usted es bendecido y usted recibe bendición y usted bendice, el Señor va a estar más que agradecido porque usted está haciendo lo correcto y va a evitar que el saltón, el revoltón y la oruga le generen fugas a usted. Amén, así es. ¿Sí? En todas las áreas. Y dice el versículo 8, ya voy casi terminando, aguante un poquito el frío. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. O sea, tú vas a ir delante del Señor y vas a ir justificado.
Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. La mariposa, usted sabe que sale de un capullo que primeramente era una oruga. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que podamos ser esa oruga, que en algún momento nos vamos a convertir en esa mariposa. Tenemos que ser transformados. Tenemos que tener esa metamorfosis, esa transformación con el Señor. Porque mire, yo escucho a muchos hermanos que presumen y dicen, es que estamos sentados en lugares celestiales junto con Jesús. Yo le puedo asegurar que no saben dónde está la silla. Dice, es que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Y dónde está la silla? A ver. No saben. Porque no han tenido una transformación. Nos aprendemos cosas y decimos muchas cosas porque así nos las han enseñado por años y nos han generado inclusive doctrinas, pero no hemos sido transformados. No saben dónde son los lugares celestiales, menos van a encontrar su silla. Sí. Somos posicionados junto a Jesús, dicen. Pero yo le puedo asegurar que la mayoría desconoce dónde es eso. ¿Dónde está su posición? ¿Dónde está el Señor? ¿Y dónde estamos junto con Él? Sabemos, ¿verdad? La palabra nos dice que lugares celestiales, pero luego no entendemos ni siquiera dónde es. No hemos sido transformados porque seguimos viviendo en la carne. Cuando usted empieza a vivir en la carne, usted no va a dejar pasar esa luz de lo que nos habla este versículo. Porque dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Pero si usted vive así en la carne, no va a pasar la luz. Va a tapar usted la luz y se va a hacer una sombra. Y no se lo digo para que ayune y se vuelva delgado, sino que tenemos que permitir que el Señor nos transforme. Mire, yo le hablo a algunos varones cuando hablamos de temas como la ira. Yo les hablo y les platico que la ira es como un perro rabioso. Yo creo que muchos varones de aquí ya me han escuchado, porque creo que lo he dicho también ahí en varones. La ira es como un perro rabioso que traemos ahí, es nuestra carne. Y si somos así iracundos, pues ahí está ese perro. ¿Qué tenemos que hacer? Yo les digo, agárrelo, amárrelo allá al fondo del patio y no le dé de comer. Ahora, la buena noticia es que el perro se va a empezar a debilitar. La mala noticia es que no se va a morir, porque es usted, porque sigue siendo usted. No se va a morir ese perro, ahí va a estar, pero lo puede usted tener lo suficientemente debilitado allá en el fondo y sin darle de comer, para que esa carne no brote en usted y usted pueda vivir lo suficientemente espiritual sin que ese problema carnal le brinque a cada momento. De esto nos está hablando el Señor. Tenemos que tener esa metamorfosis para que aunque esa carne sigue estando en mí, ya no es tan fuerte y ahora ya es débil y mi parte espiritual es la que domina y controla mi vida. Si usted no mantiene débil a su carne lo va a mantener a usted sometido, su carne va a estar fuerte. Por eso tenemos que morir a la carne y empezar a vivir en lo espiritual. ¿Y cuál es la herramienta que me va a ayudar? El ayuno, la oración, el ayuno. Por eso Pablo nos decía, me gozo en mis debilidades, porque él dejaba morir la carne. No se sabe, ¿verdad? Porque la escritura no nos lo aclara, pero lo que sí podemos percibir, y sobre todo en las primeras cartas de Pablo, es que Pablo era muy presumidón y muy altanero y muy así.
Entonces el Señor lo tenía que traer controlado y lo tenía que traer cortito. Por eso el Señor lo mantenía con un aguijón, para que su carne fuera débil y poderse gloriar en sus debilidades. Muchos de nosotros somos así. Si nos brinca la carne, créame que usted no me quiere ver a mí enojado. Ya habló la experiencia. El problema que nuestra carne se fortalece es porque nuestra vida espiritual es débil. Se debilita nuestra vida espiritual, se engrandece nuestra vida carnal. Es lo que normalmente nosotros entendemos y decimos, es que se apartó de la iglesia y se enfrió. Pues sí, empezó a vivir otra vez en la carne y dejó de vivir espiritualmente. Claro que se va a enfriar, y con estos fríos peor. Y peor es más peor que peor. Así que tenemos que fortalecernos y tenemos que justificarnos delante del Señor. Y cuando hagamos eso, nos dice el versículo, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué quiere decir que es la gloria del Señor es mi retaguardia? Que el Señor va a ser mi guardaespaldas. El Señor es el que me va a cubrir. El Señor es el que me va a proteger. El Señor es el que me va a seguir. En otras palabras, el Señor va a ser mi guarro. ¿De quién temeré? Y el Señor nos va a cubrir la espalda. Así que la pregunta es, ¿y todo eso lo voy a tener por ayunar? La respuesta es sí. Sí. Y no solo verá eso. Y ya con esto voy cerrando. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Quién te va a oír? El Señor. Entonces lo vas a invocar y Él te va a oír. Clamarás y Él dirá, heme aquí. ¿Cuántos de nosotros queremos darle una oración al Señor o pedir auxilio del Señor y que el Señor nos diga, heme aquí, aquí estoy, hijo? Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo. Por eso tenemos que ser libres. Por eso venimos los jueves a celebrarnos la recuperación, para acelerar nuestros pasos y poder quitar de nuestra vida ese yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y el hablar vanidad. Cuando nosotros empezamos a vivir de esa manera, el Señor empieza a estar presente en nuestra vida y nos va a decir, heme aquí, heme aquí. Pero si nosotros no fortalecemos nuestra vida espiritual con el ayuno, con la oración, nuestra carne es la que se va a fortalecer y vamos a poder estar ahí años y años y no vamos a poder tener esa metamorfosis que Dios necesita en la vida de cada uno de nosotros. Satanás te quiere en la lona, Satanás te quiere a ras de piso, no te quiere en lugares celestiales. Fíjese algo bien interesante. Desde el año de 1939, 1940, hubo un avance en la aviación del mundo. Y en esas fechas, en el 39, en el 40, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, se pudo presurizar las cabinas de los aviones. ¿Qué quiere decir? Que hasta antes de esos años, hasta antes de 1939, los aviones tenían que volar por abajo de las nubes a una cierta altura para que los pasajeros y los mismos pilotos pudieran respirar. Porque ya yendo más arriba es difícil o es imposible respirar normalmente. Entonces se descubrió la presurización y a partir de esas fechas y hasta hoy 2025
tomamos vuelos donde volamos muchísimo más alto, muchísimo más arriba de las nubes. No sé si usted ha tenido esa experiencia de ir en el avión y usted ve las nubes y hasta parece que son el piso. Está nevado, son las nubes por la presurización. Cuando usted entra en ayuno, cuando usted entra en oración, Satanás y sus secuaces van a tratar de impedir que usted vuele alto. Van a tratar de impedir que usted ande por lugares celestes. Van a tratar de impedir que usted pueda llegar a esas alturas donde usted debe de estar sentado junto a Cristo Jesús. Pero por medio del ayuno y la oración, usted va a ser más que vencedor. Por medio del ayuno y la oración, usted va a encontrar y va a buscar la misericordia de Dios, y el Señor lo va a encontrar y se la va a mostrar. Pero el Señor necesita presurizar su alma y su espíritu. Cuando usted empiece a ser presurizado, cuando su espíritu y su alma encuentren esa presión de parte de Dios, nada lo va a poder aplastar y usted va a poder andar en lugares celestiales. Es como una lata de refresco cuando está sellada. Usted ha intentado apachurrarla y está fuerte, ¿verdad? Pero en cuanto usted la destapa, usted la puede apachurrar, porque mientras está sellada, la presión interna no permite que usted aplaste esa lata. Cuando usted hace que su espíritu esté suficientemente presurizado y suficientemente crecido y fortalecido, nada del exterior, por más presión que ejerza en su vida, lo va a poder apachurrar. Nada lo va a poder aplastar, porque el Señor lo va a llenar con la suficiente presión para que usted vuele, y vuele alto, y vuele y se mantenga en lugares celestes, sentado a la diestra del Padre junto a Cristo Jesús. Así que póngase de pie. Bendito Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú nos has dado las herramientas, porque sabemos que tú nos has dado la instrucción para poder encontrar favor en tu vida, para poder encontrar favor en ti, y que nuestra vida sea una vida gloriosa, una vida llena, Señor, de victorias. Que no estemos atados a ningún yugo, que podamos ser libres y que podamos, Señor, en todo momento compartir también de tus bendiciones con toda la demás gente que tú pones en nuestro caminar. Te damos ya gracias, Señor, y sabemos que durante este periodo que nos resta de ayuno y oración, veremos tu gloria aún más poderosa, aún mayor que en los primeros días. Y cerraremos este ayuno con una fiesta gloriosa en ti y para ti, porque veremos tu mano y veremos tu presencia y escucharemos tu voz que nos dirá: heme aquí, Pacto Vivo, heme aquí, porque tu Espíritu Santo está presente en esta casa. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Digno de recibir toda adoración,